como bien ha presentado María Teresa, mi nombre es Fátima y voy a presentar el trabajo, el cual se titula El efecto de la aplicación de los tipos de ultrasonido durante la fermentación en tinto sobre la composición volátiles de estos vinos. Así, a modo de introducción, vamos a ver, iniciamos una breve introducción, cuáles son los objetivos, los materiales y métodos que hemos empleado, los resultados y finalmente las conclusiones a las que hemos llegado. Para comenzar, siempre que se elabora un vino, pues siempre buscamos una serie de aspectos o de descriptores que puedan caracterizarlo y hacerlo con más propiedades y con más valor. En el caso de vino tinto, normalmente se suele buscar que tenga una buena astringencia, un buen color, una estructura y que tenga aromas. Todas estas características suelen provenir de lo que son taninos antocianos, polifenoles y compuestos volátiles que casualmente se localizan en las partes sólidas de la baya, es decir, normalmente se localizan en los ollejos. En nuestro caso, vamos a centrarnos sobre todo en el estudio de los aromas del vino tinto. La temperatura es un factor muy decisivo a la hora de la maduración de la baya y resulta que en los climas cálidos y templados, como es la zona del Marco de Jerez, suele producirse una rápida maduración de la uva. Esto conlleva que lo que es la disminución del carácter varietal, es decir, los aromas varietales de la baya, disminuyan, asimismo como el color y la astringencia. Es cierto que existe una serie de técnicas de extracciones, como son las maceraciones fermentativas, la maceración carbónica, siendo la maceración fermentativa la más común y empleada, que ayuda a extraer todos estos compuestos que se localizan en las partes sólidas hacia el medio, para obtener las características deseadas. Aunque actualmente también hay técnicas más novedosas, como puede ser la técnica del ultrasonido. En la técnica del ultrasonido, para quien no la conozca, son unas ondas ultrasónicas con unas frecuencias superiores a 20 kHz que producen el llamado efecto de captación. Esto no es más que unas ondas que se propagan por el medio, generando un efecto de expansión y de comprensión y provocando una formación de microburbujas. Estas microburbujas irán incrementando su tamaño hasta impactar con las partes sólidas que se encuentran en el medio. En nuestro caso, serán las partes sólidas de la uva, lo que viene siendo los ollejos. Esto va a provocar que se rompan las paredes celulares y por tanto se difundan los compuestos que están en ellas hacia la parte líquida del medio, en nuestro caso el mosto. Actualmente hay dos tipos de ultrasonido que se suelen emplear en la industria agroalimentaria, que son los sistemas de ultrasonido de baño, en el cual se pone dentro del ultrasonido los depósitos que se quieren sonicar. Esto suele llevar asociado una desventaja, ya que la propagación de la onda suele provocarse de la parte externa hacia la parte externa del medio. En el caso de los sistemas de ultrasonido de sonda, lo que hacemos es introducir la sonda ultrasónica dentro del medio y tiene un contacto directo con la pasta. Hay algunos estudios que dicen que esto puede provocar un posible incremento de temperatura alrededor de la pasta, provocando una mayor cesión de compuestos o una mayor degradación de los mismos. Hay algunos estudios que han empleado el ultrasonido durante la elaboración de vinos, entre ellos está el de vino blanco que trajimos hace un par de años aquí al Congreso de Alejo, en el cual se observó que había incremento en los aromas varietales de la maceración fermentativa de 4 horas. Asimismo, en vino tinto se han estudiado, sobre todo como método de extracción asistido, para determinar compuestos fenólicos, como extracción en polifenoles totales, y luego han observado que aplicando ultrasonido durante la fermentación se han obtenido vinos con mayor intensidad colorante, mayor concentración de antocianina o bien acelerado la extracción de compuestos fenólicos. También se suelen emplear los ultrasonidos en los subproductos de vinificación, sobre todo pues, para extraer compuestos fenólicos de lía o bien para obtener materia colorante y materia antioxidante de sus productos. Nosotros entonces nos planteamos como objetivo estudiar el efecto de los ultrasonidos frente a la vinificación tradicional, evaluando de esta forma la maceración fermentativa aplicando dos tipos de ultrasonidos, el de sonda y el de baño, y aplicando dos tiempos diferentes de ultrasonido de 10 y de 20 minutos. En nuestro caso hemos empleado dos tipos de variedades de uva, la Cabernet Sauvignon y la Petit Verdot, que ambas vienen de la zona de Chiclana de la Frontera y se han empleado porque, según los bodegueros, en el caso de la Cabernet Sauvignon se ha encontrado dificultad en el aporte de aromas, debido a que hay una pérdida de compuestos volátiles durante la maduración. Y en el caso de la Petit Verdot, porque tiene una alta carga polifenólica respecto a la Cabernet Sauvignon. La vinificación se ha llevado a cabo pues, como una vinificación tradicional, con una recepción de uva, un despalillado molturado, unas correcciones prefermentativas en las cuales se ajusta la acidez y las dosis de sulfurosos y una fermentación alcohólica dirigida. Aquí es donde entramos un poco más en diferencia, porque normalmente las fermentaciones se suelen llevar a cabo técnicas de bazuqueo y las operaciones de remontado, y nosotros solamente nos hemos quedado con los bazuqueos, es decir, todos los vinos se le hace 2 bazuqueos en horario de mañana y en horario de tarde durante todo el tiempo que dura la fermentación, que en este caso fueron 10 días.
Y además aplicamos ultrasonido a estos depósitos con ciclos de 10 minutos y de 20 minutos. El porqué de la elección del tiempo es principalmente porque había estudios previos que habíamos visto que con estos ciclos se obtenían buenos resultados y que además una de las limitaciones que tenemos es el ultrasonido de sonda. A diferencia del baño, que podemos introducir 2 depósitos a la vez, con el ultrasonido de sonda solamente podemos introducir un depósito, solamente lo podemos aplicar a un depósito. Por lo tanto, para evitar periodos muy largos de manipulación del vino, decidimos aplicar estos tiempos de ultrasonido. Siguiendo con la minificación, pues llevamos a cabo una estabilización con deslío, un proceso de filtración, unas correcciones postfermentativas y finalmente el embotellado. Para que nos hagamos un mapa conceptual de todos los ensayos que realizamos, fueron 5, ¿vale? 5 para Petit Verdot y 5 para Cabernet Sauvignon, todo el tiempo por duplicado, en el cual tenemos un vino control en el que no tiene aplicación de nada, simplemente lleva una vinificación tradicional con bazuqueo en horario de mañana y en horario de tarde, un ensayo de duplicación de ultrasonido de sonda con 10 minutos hora y con 20 minutos hora, a temperatura controlada de 24 grados, y un ultrasonido de baño igual, con 10 minutos hora y 20 minutos hora. Los estudios que realizamos después, los análisis, fueron en los parámetros de rutina para ver si el efecto del ultrasonido influía o no influía en lo que viene siendo el pH, acidez total o el grado alcohólico. En los análisis de aroma, que se analizó por la técnica conjunta de extracción en fase sólida, y posteriormente por la cromatografía de gas acoplado a un espectrómetro de masa, siguiendo el método de Piñeiro, y todo esto apoyado con un estudio estadístico por ANOVA de 2 vías y el test de Paraguays. Asimismo, para ver si lo que veíamos de forma analítica se podía interpretar en una copa, realizamos un análisis sensorial siguiendo las normas UNE, en el cual hicimos una cata discriminativa y una cata descriptiva. Estas catas se apoyaron con el estudio de Kruskal-Wallis y el test de Dunn. Entrando en resultado de discusión, en el caso de los vinos finales, cuando analizamos los parámetros de rutina, tanto para Cabernet Sauvignon como para Petit Verdot, se observó que no había diferencias discriminativas respecto al vino control, por lo tanto, el ultrasonido no va a afectar en estos parámetros. En el caso de los compuestos volátiles, fueron 3 las familias que estudiamos: terpenos, ésteres y alcoholes, siendo más interesantes los terpenos porque son los que provienen de la uva, pero los ésteres y los alcoholes van a provenir de los ácidos y alcoholes que hayan en el medio. En el caso de los terpenos, vemos que para Petit Verdot hay diferencias significativas para ambos tipos de terpenos analizados, es decir, que se analizaron muchos más compuestos, pero solamente hemos seleccionado aquellos que superaron un 82% el porcentaje de recuperación mediante la extracción en fase sólida. En el caso de la Cabernet Sauvignon, observamos que hay incrementos, sobre todo en el Nerol, destacando pues, que los 20 minutos hora da incremento en torno a un 87%, y en el caso del Geraneo sí que observamos una disminución con respecto al vino testigo. En el caso de los ésteres, se observó que la aplicación de ultrasonido, tanto de baño como sonda, provocaba una disminución de los compuestos respecto al vino testigo, y que esto mismo pasaba en la variedad Cabernet Sauvignon, es decir, también disminuían. Ciertamente hay disminuciones mucho más pequeñas en el caso de la Cabernet que en el caso de la Petit Verdot. La única excepción que hay es el etanoato de etilo, que sí que incrementa un 13% con respecto al vino testigo para los ultrasonidos de sonda. En el caso de los alcoholes que analizamos, tanto el 3-metilbutanol hubo incrementos de 10% con respecto al vino control, y en el caso del hexanol se observaron disminuciones en torno al 40% respecto al vino control. A diferencia, en la Cabernet Sauvignon sucede el efecto contrario, es decir, en el hexanol sí que observamos incrementos en torno a un 20%, a un 12%, y en el caso del 3-metilbutanol observamos disminuciones hasta el 26%. Entrando en análisis sensorial, se realizaron 2 tipos de catas, las catas discriminativas y las catas descriptivas, y la primera de ellas consiste en enfrentar 3 copas de vino, en las cuales 2 son iguales y una diferente. Esto permite poder conocer a nivel general si los vinos se discriminan entre sí. Y una cata descriptiva, en lo cual lo que se hace es puntuar de 1 a 5 ciertos descriptores aromáticos que se han observado en los vinos. Todo esto se realiza con la plataforma de Google, haciendo los formularios que tiene, que la verdad es una forma mucho más respetuosa con el medio ambiente porque evita tener que emplear papel y nos permite tener los datos in situ y exportarlos en hojas de cálculo de forma que no puedan conllevar a errores. En el caso de las catas discriminativas, aquí vemos que esta es la variedad Cabernet Sauvignon y esta es la Petit Verdot, y en este primer bloque lo que hacemos es enfrentar es el vino control respecto a los tiempos de ultrasonido y tipo de ultrasonido. Y en el caso del segundo bloque, lo que hacemos es ver el efecto del tiempo de ultrasonido con respecto
los tiempos de ultrasonidos empleados dependiendo del tipo de ultrasonido. En el caso de la Cabernet Sauvignon, solamente los jueces no encuentran diferencia discriminativa para sonda diente o baño 10, y en el caso de la Petit Verdot, los jueces no encuentran diferencia discriminativa en la aplicación de ultrasonidos de sonda, es decir, ciclos de 10 minutos, ciclos de 20 minutos van a generar teóricamente vinos parecidos. En el caso del análisis descriptivo de la Cabernet Sauvignon, observamos que los ultrasonidos o los ciclos de 20 minutos, tanto para baños como para sonda, suelen tener una mayor componente aromática en flores azules y flores vegetales, mientras que para los ciclos de 10 minutos observamos que tienen una mayor tendencia a los aromas de frutas rojas. En el caso de la Petit Verdot se observó que los ultrasonidos de sonda de 10 minutos tienen una tendencia a lo que son frutas rojas y flores azules. En el caso del ultrasonido de baño no se observan prácticamente diferencia entre los tres vinos, pero sí que se observa lo curioso en ambos tipos de ultrasonidos, y es que la aplicación de 10 minutos o de 20 minutos va a provocar que se incrementen la tendencia al aroma vegetal, es decir, a mayor tiempo de aplicación de ultrasonido vemos que la componente vegetal se nota más en los vinos. Para finalizar las conclusiones, podemos ver que la composición de la uva, ¿vale? Hemos visto que está condicionada por el grado de madurez de la variedad, va a modular el efecto del ultrasonido en la composición aromática de los vinos finales, puesto que, por ejemplo, en la Petit Verdot se supone un incremento de alcoholes del 10% y de terpeno del 54%, y en el caso de la Cabernet Sauvignon, la aplicación de 20 minutos de ultrasonido va a favorecer sobre todo el compuesto nerol, incrementando hasta un 87% respecto al vino testigo, y en el caso del hexanoato de etilo va a incrementar un 13%, siendo este el único éster que va a incrementar. En el caso de los ésteres, pues esta aplicación no se ve tan favorecida, sino que todo lo contrario, y que además se ha demostrado que el tiempo de aplicación va a ser decisivo, ya que se observa una mayor extracción o bien una mayor degradación en los ciclos largos que en los ciclos cortos. Y muchas gracias por su atención.